después y necesito esta hora para explicarles. La reunión va a quedar grabada en el caso de que necesiten consultar algo y que sus compañeras llegan atrasadas. Por favor, profe Efraín, si puede registrar su asistencia a través de un comentario. Profe Efraín. Sí, buenos días, Licen. Buenos días, profe. Le decía que ponga por favor en el chat que usted asistió puntual. Ok. Ya, yo tengo una reunión después, así que por eso necesito explicar esta parte, para que comprendan, igual la reunión queda grabada. Ya. Ya, muchas gracias. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla para explicar en qué consiste la actividad 2.2 de acuerdo a su temática, porque espero que ustedes ya hayan leído, ¿no es cierto?, lo que Ya. estábamos realizando. Entonces, voy a comenzar. Espérenme un ratito. Sí. A ver, yo ya les he puesto aquí en esta parte de Teams, les aparece a ustedes grupo 6 cuando ingresan Ya. a correo institucional. Entonces, este es un grupo solo para ustedes. Es un canal. Como Ya. el grupo de WhatsApp, entonces aquí mismo ustedes pueden seguir trabajando. Ahora, quiero mostrarles que aquí mismo hay una sección que dice archivos. Profes, ¿pueden apagar un ratito el micrófono? Está haciendo eco algo. Gracias. Entonces, aquí está el documento que vamos a trabajar y orientar hoy. Si desean, ahorita, bueno, la plataforma está presentando problemas de descargar las reuniones. Entonces, yo subiría la reunión que tengamos a YouTube y les pasaría el link, ¿sí? Porque me parece que está muy mal ahorita eso. Y es un problema técnico que no podemos solucionar. Entonces, bueno, como ya sabrán, tenemos que hacer dos actividades, el plan de acción y la sustentación teórica. Por un lado, vamos a dar a conocer cómo realizar este plan de acción en referencia a su problemática y temática. Entonces, primero llenan, ¿no es cierto?, los nombres de todos los compañeros en esta parte. Recuérdenme con qué año están trabajando ustedes. Básica elemental, o sea, refiriéndose a cuarto grado. Ya. Entonces, nos quedamos según el proceso de IB con el FCAP, ¿no es cierto? Sí. Y borramos los demás. Y cuarto FK. año. Eso. Entonces, ahora, aquí donde dice saberes y conocimientos, ustedes van a ir al currículo a buscar una temática que esté en las unidades de cuarto, ¿no es cierto?, del currículo Sí. Quichua, para que puedan elegir algún tema que vaya relacionado con lo que están trabajando. Ustedes están trabajando con aprendizaje por descubrimiento y comprensión lectora, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces pueden elegir alguna temática del área de lengua y literatura, para trabajar aquí y ponerlo como tema, ¿no es cierto? Saberes y conocimientos. ¿A qué se refiere cuando dice desagregado y contextualizado? Que si es necesario, como a veces el currículo de Quichua toma elementos de lo andino, si es necesario adaptar, ¿no es cierto?, al contexto amazónico. Entonces, elegir un tema. Después, vamos a realizar el objetivo de aprendizaje. Como ustedes están trabajando aprendizaje por descubrimiento, tienen que basarse en la taxonomía de Bloom. Yo espero que hayan visto el video porque ahí explico de manera general qué es la taxonomía de Bloom y les pasé las diapositivas para que también puedan verlas. De tal manera que ahora solo les voy a recomendar lo siguiente. Después de seleccionar el tema del área de lengua y literatura,
tenemos que plantear un objetivo de aprendizaje. Este objetivo de aprendizaje corresponde a lo que yo quiero que mi estudiante logre desarrollar, ¿sí? ¿Qué es lo que espero que logre al final de una secuencia didáctica? El plan de, Maestra, ¿sí? ahí sería como un objetivo específico o general. Un objetivo de aprendizaje tiene estos elementos que les voy a indicar a continuación. Ah, ya, listo. Ya. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan recordar. Miren, recuerden que tenemos la taxonomía de Bloom y en la taxonomía de Bloom existen diferentes niveles. Si yo quiero que mi estudiante memorice algo, pues me sitúo en el primer nivel, pero si yo quiero que mi estudiante cree algo, me sitúo hasta el último nivel, que es el sexto. Como ustedes están trabajando aprendizaje por descubrimiento, deben utilizar verbos que estén en este nivel, analizar, evaluar o crear, o aplicar incluso. Entonces, estos verbos son de orden superior, es decir, que se espera que el estudiante no se quede solo con memorizar información, sino que pueda analizar o quizá aplicar. Crear es un poco más complicado por el tiempo que tenemos, así que yo sugiero que se ubiquen en esta de aplicar. Pero para eso tenemos diferentes verbos. Por ejemplo, aplicar, calcular, cambiar, comprobar, demostrar, desarrollar, dibujar, dramatizar, ejemplificar. ¿Sí? Entonces, ustedes, de acuerdo al tema que elijan, al saber, al conocimiento que elijan, según el currículo de Quichua, ¿no? Vamos a utilizar el currículo de Quichua porque nos da esa facilidad de después relacionar ciertas asignaturas. Entonces, por ejemplo, yo quiero, digamos que eligen, a ver, en quinto de básica, textos cortos, ¿no? Cuentos. Entonces, yo quiero que tal vez mi estudiante logre Dramatice. dramatizar un cuento a través de un trabajo en equipo, depende, ¿no? Como ustedes le planteen. Pero, eso sí, cuando queremos formular un objetivo de aprendizaje, tiene que tener estos componentes: el qué, el cómo, el con ¿Y qué para qué? y el para qué. ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿no? En mi caso, identificar animales que ayudan en la cosecha con visitas guiadas al zoológico para que los estudiantes realicen un collage. Ustedes tienen que atender a su problemática, ¿no es cierto? Que es reforzar la comprensión lectora. Y lo pueden hacer, miren, a través de diferentes artes. Puede ser la dramatización, puede ser el dibujo, ¿sí? Esos son elementos que les pueden ayudar. ¿Hasta ahí comprendido cómo realizar el objetivo de aprendizaje? Sí. Ya, entonces obviamente eso tiene que responder de acuerdo a lo que estén trabajando, ¿no es cierto? Al tema que seleccionen aquí. Y que se basen en la taxonomía de Bloom. Eso sí, profes. Sí. Ya. Ahora, el enfoque de enseñanza. Ustedes en actividad 2.1 ya leyeron un documento sobre lo que significaba el e-learning, ¿no es cierto? Y teníamos diferentes enfoques. El dirigido, que se centraba en el que el estudiante accedía a un entorno virtual, pero iba de la mano del tutor o el docente guía, ¿no es cierto? Así El es. mixto, que involucraba actividades presenciales y actividades virtuales. Ujú. Y el entorno de aprendizaje enriquecido, que también involucraba el uso de herramientas sincrónicas y Y asincrónicas asincrónicas. virtuales, ¿no es cierto? Ahora, yo quisiera saber si en sus contextos, aplicando a cuarto año, los estudiantes tal vez tienen acceso, aunque sea a WhatsApp o tal vez llamadas telefónicas, o ustedes van a hacer visitas domiciliarias. En mi caso serían por visitas domiciliarias, porque aquí la verdad los estudiantes no cuentan con acceso a internet, peor aún a conectividad de celulares. No Ya, hay cobertura. en los otros casos, profe Dalia, profe Carmen. También dicen visita domiciliaria. Ya.
¿Puede apagarle el micrófono, profe Dalia? Gracias. Entonces, no vamos a utilizar ninguno de estos, ¿no? Lo que vamos a utilizar como enfoque de enseñanza va a ser la instrucción dirigida, porque ustedes, claro, tal vez utilicen un día a la semana para que sus estudiantes asistan, pero para explicar algo o entregar guías. Entonces, no están aplicando ningún otro enfoque, sino el de instrucción dirigida, que se centra básicamente en que a través de la lengua escrita, guiar a los estudiantes y con las visitas domiciliarias aprovechar y reforzar eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso no utilizarían ninguno de los tres, sino la instrucción dirigida. Ahora, para llenar esta parte de estrategias, contenidos, herramientas, recursos y retroalimentación, tienen que leer el documento de orientaciones del plan de acción, porque ahí se les presenta algunos métodos de aprendizaje, ¿no es cierto? Ahí en el documento PDF ustedes van a poder ver que existen diferentes métodos como el expositivo, de aplicación o colaborativos. Entonces, ustedes van a revisar cuál de ellos, de estos de aquí, les serviría para trabajar el plan de acción en función al tema que elijan. Un ejemplo, ¿no? Digamos que, bueno, eligen trabajar esto de los textos cortos y quieren realizar una dramatización. Entonces, al inicio tendré quizá que presentarles el cuento, ¿no es cierto? Entonces, utilizaré presentaciones. Aquí, como dice en el método expositivo, presentaciones, demostraciones o ejemplos. Me parece que aquí iría lo de presentaciones. En el caso, tomando el ejemplo de la dramatización. Después de que, recordemos que en AIB, yo quiero saber si ustedes sí dominan esta parte de AIB, ¿no es cierto? Aplicación del conocimiento, creación y socialización. ¿Ustedes trabajan con el currículo de Quichua? Las 4 fases fundamentales. Sí, pero aquí, bueno, le hemos puesto 3. Sí, sabemos que en EB es diferente esta parte. Ya, entonces, eso me olvidaba de aclararles. En el momento de la aplicación del conocimiento, ustedes deben elegir qué estrategias metodológicas vamos a utilizar. Dicen una consulta, porque ahí estoy viendo que me hace falta una fase que es de senso-percepción, entonces eso no ponemos. ¿Pueden ponerla? Sí, yo creo que sí sería necesario ponerla en la de senso-percepción. Utilizando un cuadrito más. Bueno, aquí no le puedo poner, pero la vamos a dejar así. Claro, sí, nosotros solo le hemos puesto aplicación porque no teníamos más cuadritos, pero obviamente, claro, que va senso-percepción para que a través de los sentidos el estudiante pueda comprender el tema del que estamos trabajando, ¿no? Entonces, claro, en estas fases, ¿qué estrategias metodológicas utilizaré? En el momento de la creación, ¿qué estrategia metodológica utilizaré? Y en el momento de la socialización, ¿qué estrategia metodológica utilizaré? Ya. Entonces, como ustedes están trabajando aprendizaje por descubrimiento, obviamente este es transversal, ¿no? Pero para hacer una clase se necesitan otras estrategias que les pueden ayudar. Ya, entonces, llenar qué estrategias y qué estrategias. A través de ese cuadrito que les acabo de indicar, que está ahí en el EBEA, en donde dice orientaciones para elaborar el plan de acción. ¿Hasta ahí alguna duda? Por mí ninguna. No, Lice, no sé. Ya. Sí entendí. Ok, ahora, el contenido y los formatos de presentación se refiere a cómo nosotros vamos a presentar los contenidos en esta parte, en esta fase y en la socialización. Por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden usar carteles o quizás pizarras móviles, andar a llevar, ¿no? Una pizarra y ahí explicarles a los estudiantes en el caso de las visitas domiciliarias, o también pueden ser guías, una específicamente para desarrollar esto, o pueden ser también, bueno, en el caso de que pudieran grabaciones de audio, quizá para que los estudiantes, ustedes, aparte de que les entregan una lectura, con su voz mismo, ustedes relaten el cuento de tal manera que los estudiantes puedan escuchar y comprender la lectura, ¿no es cierto?
Pueden ser ideas. Depende de ustedes, ¿no es cierto? Audios o tal vez algún otro elemento sobre cómo presentar aquí el contenido. Lo mismo acá. ¿Qué herramientas, qué formas de presentación pueden utilizar en la creación del conocimiento y cuáles en socialización del conocimiento? ¿Esa parte está clara? Dice, en creación se puede utilizar como maquetas. Exacto, sí. Si quieren pueden utilizar maquetas, ¿no es cierto? ¿Qué otro puede ser? Depende del tema que elijan, ¿no? ¿Alguna otra duda? Y también puede ser como creación así de cuentos. Esa sería más bien una estrategia, ¿no? El cuento. Aquí podría como formato de presentación, quizá, por eso les digo guías, porque no van a hacer ustedes un libro, ¿no? Puede ser tal vez algunas folletos, eso sí podrían hacer sobre el cuento. Pero claro, como trabajamos con cuarto año, el dibujo y las representaciones de los personajes o de lo que se habla en el texto es muy importante también, para que comprendan. Licenciada, tal vez puede Ya. ser eh, lectura de imágenes. También, sí, Ujú, para fortalecer, ¿no es cierto?, lo que ya ujú, dice de manera escrita a través de imágenes. También ujú. puede ser. Ya. Ahora, esta parte entonces comprendida, la de contenidos y formatos de presentación. ¿Sí, profes? ¿O no? Sí, dice, sí. Porque Ya. en socialización va, depende de lo que ya hicimos en sexo percepción, creación y en socialización ya presentamos lo que hemos trabajado. Ya, entonces, por ejemplo, aquí puede ser tal vez una casa abierta, ¿no es cierto? Si es que se diera el caso, si no, puede ser que los estudiantes compartan ese momento con los padres de familia, como van a estar en la casa, y ustedes también presentes. Sería como unos pequeños conversatorios, foros, ¿no es cierto?, para abordar cómo les fue. Entonces, Ay, ya. ya. Pero bueno, esto sería más acá. Aquí sería cómo presentarían eso, por ejemplo, a través de que los estudiantes tal vez a la final podrían hacer una maqueta sobre eso o quizá presentar esa pequeña obra de teatro. No sé. O sea, son ideas, pero depende del tema que elijan, ¿no? Y del objetivo que planteen. Ahorita solo es una explicación general. Ahora, como ustedes no trabajan con ninguna herramienta tecnológica, entonces no podemos utilizar, ¿no es cierto?, las herramientas sincrónicas y asincrónicas porque son herramientas del e-learning. En este caso, entonces ustedes van a poner que no vamos a utilizar por el contexto, ¿no? Porque no tenemos conectividad ni cobertura. Ahora, en la parte de recursos, vamos a establecer dos. Los Dice, humanos. Dígame, profe. dice, antes que pasemos a otro tema, en esta situación sería, por ejemplo, un tema, dice que nosotros escogemos, ¿verdad? Dicen, y por ejemplo, nosotros aquí con los compañeros tuvimos de acuerdo para coger la lectura comprensiva, y entonces sería de acuerdo a ese tema realizar la sensopercepción, creación y socialización. Exacto, pero aquí les dije que elijan un tema específico del área de lengua y literatura del currículo quichua. Sí, deben Ah, elegir un ya les. tema como saber y conocimiento. De acuerdo a ello, plantear un objetivo de aprendizaje o obviamente todo esto orientado, ¿no?, a lo que dicen aquí de la comprensión lectora. Licenciada, Ya. Ujú. le hice una consulta. Ahí igualmente ponemos como elaborar una guía didáctica con todos los códigos. El objetivo de aprendizaje no sería elaborar una guía, porque eso... No, no, no. O sea, mi ¿En pregunta dónde? es, por ejemplo, en elección de la temática, podemos coger Ah, lo que dice los códigos, porque en la malla curricular nacional del EIB tiene códigos. Por ejemplo, L.L, 2.3, que significa que la destreza, o con todo eso cogemos la temática o solamente específicamente cojo el tema. sería el tema, porque todavía
Aquí es como de manera general el plan de acción. Ah, ya. Sí, 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 porque me refiero que en otras materias, en este caso de lenguas mismo, ya nos tocó hacer una guía de aprendizaje. Ahí en ya. la malla curricular nacional está con códigos. A eso me refiero yo. Entonces, solo cogemos el tema, no pongo nada de códigos. Todavía no, profe, porque eso Ah, lo ya. aplicaríamos en la propuesta. Ya, este, como les dije, es un plan de acción de manera general para después abordar lo que sería la propuesta, ¿no? Ya para aplicar. Pero eso sería más adelante en la actividad 2.3. Sí, pero obviamente, para que no se pierdan, pueden dejarle subrayado en esa parte para después usarlo. Entonces, bueno, íbamos a recursos, ¿no? Tenemos los humanos y los físicos. Los humanos se refieren a las personas que van a estar presentes en estos diferentes momentos de la secuencia didáctica. Entonces tenemos los padres de familia, ustedes, quizás las personas de la comunidad y obviamente los estudiantes. Entonces, en la percepción, ¿quiénes van a estar? Depende de la planificación de las dos anteriores, ¿no es cierto? Quizá en ese momento esté el estudiante y el docente. Quizá en el momento de la creación esté el padre de familia, representante, bueno, vamos a ponerle, y también el estudiante. Y quizá en la socialización ya se puedan encontrar todos, ¿no? El docente, el estudiante y el padre de familia. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos recursos humanos. Pero también tenemos los recursos físicos. Los recursos físicos hacen referencia a hojas de papel, lápices, cuadernos, pinturas, cartulinas, dependiendo de qué es lo que ustedes vayan a realizar. ¿Sí? ¿Profes? ¿Sí? Sí. Sí, dicen. Ya. Sí, dicen. Ok. En la última parte de esta tablita, la e-tutoría no la vamos a utilizar porque no vamos a estar en un ambiente de aprendizaje, pero sí vamos a retroalimentar. Entonces, por ejemplo, en el momento de la aplicación y sensopercepción, ¿cómo retroalimentaríamos? ¿De manera individual, de manera grupal? En la creación del conocimiento, yo creo que ahí sería un poco más individual, ¿no? Porque como van a ser visitas domiciliarias, entonces no van a estar con todos los niños. Y en la socialización del conocimiento, ahí sí iría lo que les dije, pueden ser foros o conversatorios. Aquí puede que pongan casa abierta, pero cuando hagan la retroalimentación puede ser a través de estos foros, ¿no? Para evidenciar cómo se han sentido los estudiantes, qué han logrado o cuáles han sido las dificultades. ¿Sí? Esta parte clara de retroalimentación. ¿Esta parte está clara? La de retroalimentación. Eh, sí, dicen, sí, retroalimentación. A ver, ¿me puede explicar nuevamente, licenciado, en la retroalimentación, que tenemos que otra vez replanificar o qué actividad ponemos? Ya, en esto más se refiere a cómo retroalimentarían la parte de la aplicación del conocimiento y la sensopercepción. Por ejemplo, yo les digo, puede ser de manera individual con cada estudiante para ver si comprendieron lo que tienen que hacer. Luego, en la creación puede ser una retroalimentación de manera individual también, porque ustedes van a hacer visitas domiciliarias, entonces van a tener que estar en contacto con cada estudiante y no con todos. Entonces, también de manera individual. La retroalimentación se refiere a dar comentarios que fortalezcan el aprendizaje del niño. Entonces, ¿cómo lo harían? De manera individual y qué herramientas utilizarían. Ah, ya. Listen, en cuarto año de básica, por ejemplo, solamente con el niño que tiene problemas de ese de aprendizaje, tengo que aplicar o con todos los que tengamos, por ejemplo, unos 6 niños de cuarto año, con todos ellos aplico o solo con el niño que netamente tiene dificultad de aprendizaje. Con todos y sería una retroalimentación diferenciada para el niño con dificultades de aprendizaje.
porque obviamente necesitamos que todos comprendan el tema, pero tenemos claro estos casos, entonces con ellos, ¿cómo retroalimentaría? La retroalimentación debe ser para todos, pero obviamente atendiendo a las necesidades del estudiante, ¿no? Ya, entonces, Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, les decía, ¿no? Que en la socialización, porque ya van a poder estar todos, es importante que en este momento estén todos y si no se puede, pues entonces será un foro, ¿no? Entre quizá el docente, el estudiante y el padre de familia. Y aquí, como ustedes tal vez pueden hacer maquetas o casas abiertas, de tal manera que la comunidad también se integre, ¿no? Porque, bueno, en EIB trabajamos mucho en eso, la socialización del conocimiento. O quizá exposiciones entre los mismos compañeros, no necesariamente con los padres de familia. Sí, depende de cómo ustedes elijan el tema, planteen el objetivo y las estrategias también. ¿Hasta ahí sí? Sí. Ya. Ahora, en esta parte de la evaluación tenemos los indicadores de logro para el dominio. Este obviamente tiene que ser con referencia al objetivo y al tema que elijan, ¿no es cierto? Esto igual pueden utilizar el currículo para plantearlo. En la técnica, yo aquí sí les sugiero que hagamos la observación, porque vamos a estar trabajando con visitas domiciliarias y nos tocaría hacer una lista de cotejo. ¿Ustedes sí han trabajado con la lista de cotejo? Sí, pero ya me he olvidado. Bueno, en este caso solo se queda planteado, no es que tengan que realizarla todavía. Así que tomarla en cuenta para que vayan a revisar también qué era una lista de cotejo. Claro, ya hemos olvidado, sinceramente, yo soy honesto. Ya, no se preocupen, luego la Pero vamos dice, a ellos, revisar. Lisa de Cotejo saben trabajar más en inicial. No necesariamente. Como estamos, queremos saber cómo han trabajado los estudiantes, se podría hacer, porque si hacemos un cuestionario, no podría abarcar todos esos momentos del aprendizaje, ¿no? Sería, o sea, si hacemos un cuestionario, por ejemplo, de la lectura, tal vez podría estar como una estrategia dentro de uno de los momentos, pero no evidencia totalmente el proceso que realizaron. Sí, profes, porque claro, si nos quedamos con estas pruebas, en cambio la observación nos permite como llevar detalladamente, organizadamente, qué es lo que el estudiante ha logrado. Sí, sí, Lisa. Ya, entonces, bueno, yo les sugiero esto. Ahora, si ustedes pueden encontrar otro tipo de evaluación, no hay problema. Pero mírenle ustedes cómo mejor les parezca. Entonces, esta parte comprendido del plan de acción. Ari Mashi. Ya. Vamos ahora a la sustentación teórica, que esta es la parte un poco más complicada. Bueno, en la sustentación teórica les presentan 3 pasos. Ustedes tienen el documento, solo que yo ya les he puesto en uno solo para que lo tengan en cuenta. Así que vamos paso por paso. En el primer paso nos piden llenar esta matriz. Esta matriz es muy sencilla, ¿no? Primero les piden que expongan el problema. Esto ya lo hicimos en la problemática. Aquí lo vamos a hacer de manera general en un párrafo de unas 150 palabras, no es más. Simplemente es volver a explicar la situación de arriba. Este cuadro se hace para ver cuáles elementos voy a investigar según los autores para que fortalezca mi proyecto, porque entendamos que la sustentación teórica es respaldar también la práctica de acuerdo a la teoría, ¿no? En educación ya se ha hecho estudios sobre lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, aquí retomar eso, ¿qué es lo que me dicen los autores sobre lo que significa el aprendizaje por descubrimiento? Entonces, explicar de manera general el problema. El título,
título tentativo, que igual ya lo hicimos en la parte 1.6. Lo único que tendrían que hacer es copiar y pegar esta parte. La asignatura la van a trabajar en lengua y literatura, ¿no es cierto? Entonces, Sí, eso se queda así. Ya. El aprendizaje por descubrimiento para fortalecer la comprensión lectora se queda así. Y aquí entonces solo seleccionamos la instrucción dirigida porque no vamos a utilizar ninguno de los otros enfoques. En herramientas, tampoco vamos a poner TICs por el contexto, ¿no? Ustedes van a trabajar más con materiales del medio y con recursos pudieran, ¿no? Incluir también a las fuentes orales, que son los abuelos, abuelas, que tal vez conozcan algún texto, alguna historia de la zona, ¿no? Para que también fortalecerlo a través de ello. ¿Puede ser una leyenda del local? Claro, sí, sería muy importante trabajar desde esa parte porque están en cuarto año, entonces tiene mucho que ver todavía cómo presentamos estos recursos, ¿no? Entonces sí puede Sí, ser una leyenda de la zona. una leyenda de Churuyacu. Ya. Y ahí les sugiero que si es que puedan ustedes dibujar o quizá hacerlo muy, muy didáctica esa parte, también sería chévere, ¿no? Sobre dibujar la historia, grabar un audio de la historia. Depende ahí de ustedes, ¿no? Entonces, aquí solo ponemos estos elementos, que son en sí estos elementos conceptuales que luego vamos abajo a retomarlos. Entonces, en esta pregunta de qué van a buscar, aquí simplemente se ponen guías, preguntas guías con referencia a estos elementos. Por ejemplo, del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Quizá cómo aplicarlo en contextos rurales y a través de aprendizaje dirigido, perdón, y a través de instrucción dirigida. Son preguntas guías, ¿no? Ustedes pueden plantearse más, yo solo les estoy dando un pequeño ejemplo, incluso con esta mismo del aprendizaje por descubrimiento. ¿Cómo desarrollar, no es cierto? ¿Cómo fortalecer, no desarrollar? Fortalecer la comprensión lectora a través del aprendizaje por descubrimiento. Sí, aquí en el aprendizaje por descubrimiento, el docente es el que da herramientas y el estudiante es quien va completando los procesos, ¿no? Es por eso que es importante retroalimentar. Ya. Entonces, al igual que acá, hagan una pregunta guía con esta de aquí. Bueno, que la podemos usar esta de acá, ¿no? Hagan una pregunta con esta. ¿Cómo, desde la instrucción dirigida, cómo trabajar también la comprensión lectora? Porque recordemos que ustedes, como no van a estar presentes siempre con los niños, obviamente lo van a hacer de la lengua escrita o tal vez a través de audios. Entonces, ¿cómo funcionaría así la instrucción dirigida? Esta solo es una tablita de sistematización. Y finalmente, acá, ¿por qué es tan importante también utilizar los materiales del medio para que los estudiantes puedan realizar o fortalecer la comprensión lectora, ¿no? Porque obviamente no tenemos al alcance estos medios tecnológicos, que hay muchas aplicaciones muy chéveres, pero nos toca acoplarnos también al contexto. ¿Sí? Pero ahí más o menos en esas herramientas, utilizar el material del medio, ¿cómo puedo hacer si estoy haciendo con la comprensión lectora? Tal Ya. vez sacar características, un ejemplo de una planta y cómo, no sé, no entiendo casi bien ahí. Ya, por ejemplo, si ustedes van a utilizar maquetas, entonces ahí no van a hacer que los niños vayan a la ciudad y compren todo lo que necesitan, quizá la goma y eso. Ah, claro, Entonces, ahí sí. la importancia de los materiales del medio. Incluso, por ejemplo, para trabajar el cuento, nosotros podemos ser cuentacuentos, ¿no? Narrar utilizando, por ejemplo, piedras. ¿De qué se trata más o menos la historia que usted dice, profe Efraín? Ah, del caracol. Ya, entonces, por ejemplo,
haciendo uso de las plantas que están ahí, creando un escenario para que los estudiantes también puedan relacionar. Sí, de tal manera que puedan utilizar esas herramientas que tenemos a mano. Ya, muy bien. Simplemente es esa parte. Ahora, en el paso 2, primero, bueno, yo la abordo desde el paso 3 antes de ir al paso 2, para que tengan claro qué es lo que deben buscar, qué autores tienen que leer. Entonces, primero, antes de ir al paso 2, vamos a abordar el paso 3. En el paso 3 me pide que después de yo haber comprendido qué es el aprendizaje por descubrimiento y qué es la comprensión lectora, yo haga un mini índice que me va a servir para mi sustentación teórica. Aquí recuérdenme, ¿qué es la sustentación teórica? Como citas bibliográficas. Sí, utilizar citas para explicar un tema, ¿no? Utilizar a un autor para que yo también pueda comprender teóricamente qué significan estos conceptos. Así es. Ya. Entonces, por eso primero quiero abordar el paso 3. Vamos a hacer un mini índice en referencia a estas recomendaciones que nos dan en el texto. Entonces, primero dice que nosotros, para argumentar nuestro proyecto, vamos a hacer referencia al problema dentro de su contexto teórico. Entonces, el problema es la comprensión lectora, ¿no? Que los estudiantes queremos fortalecer eso en ellos. Entonces, lo que primero vamos a tener que comprender es qué significa la comprensión lectora. Significado, ¿no es cierto? Una definición. Según tal autor, esto significa la comprensión lectora y ustedes ahí con sus propias palabras, es decir que, o según esto, según tales autores, la comprensión lectora tiene 3 niveles. Y bajo mi experiencia es necesario reforzar tal cosa. Es decir, traten como de dialogar con los autores de manera escrita cuando escriban esta sustentación teórica. Y ahí va netamente lo que es la idea del autor sin ningún cambio y abajo ponemos nuestros parafraseos. Exacto. Ahí es lo que usted dice, la cita textual y la cita indirecta, ¿no? La cita indirecta son los parafraseos y la cita textual son las palabras exactas del autor. Aquí se le recomienda utilizar mínimo 5 citas, es decir, que pueden utilizar 5 citas entre indirectas y directas. Depende de cómo ustedes también vayan escribiendo. Y también, obviamente, yo les guiaré en ese proceso si necesitan en las normas APA, que por ahora todavía las estamos aprendiendo. ¿No le parece mucho 5 citas? De hecho, es muy poco. Porque ustedes, lo mínimo que les pedimos es que lean 5 documentos en referencia a su temática. Porque si ustedes no leen, entonces no van a saber después cuál sería esa teoría detrás de lo que ustedes están haciendo. Sí, entonces tienen que ser 5. Ustedes pueden, yo a ustedes les borré una parte en el problema que ustedes ya planteaban, ¿no es cierto? Algo de la comprensión lectora y les puse en un comentario, esto pueden utilizar luego en la sustentación teórica. Entonces, pueden reutilizar ese elemento. Luego, vamos a escribir algo sobre el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? ¿Qué significa el aprendizaje por descubrimiento según los autores? Según Brunner. Según Brunner. Claro, Brunner es el que propone, pero actualmente hay otros autores que El ya John Wayne. trabajan. John Dewey es sobre el currículo. Él maneja mucho la teoría curricular, pero en sí busquen a través de los videos que están en la plataforma, les recomiendan cómo buscar información, les dan repositorios como es Cielo, Google Académico, que utilicen artículos de revista. Sé que es más fácil a veces entrar a Google y poner qué es el aprendizaje por descubrimiento y nos sale páginas web, pero si vieron el video de la actividad 2.2, yo les expliqué que
es necesario tener ciertos criterios para Con la elegir Google una Académica. fuente. Sí, pueden utilizar Google Académico. Google es uno, pero existen más. Sí, académico. Ajá, tenemos el REA, que es repositorios de ecuatorianos, que son solo trabajos ecuatorianos. Tenemos el Cielo, que es a nivel de Latinoamérica. Redalic, también, que es a nivel mundial. Entonces, hay mucha información. Obviamente, les sugiero que eviten sacar de páginas web como Rincón del Vago o que terminen en dominios como .com, ¿sí? Porque estaríamos cayendo en lo mismo que les decimos a nuestros estudiantes. Entonces, por eso es importante que lean. Hay textos, artículos que tienen a veces 7 hojas en el que se explica qué es el aprendizaje por descubrimiento, una definición y la importancia. Más con los pequeños, ¿no? Porque ellos se trabaja mucho esto en los niveles básicos. Definición e importancia. Aparte, como vamos a trabajar no el aprendizaje mixto, sino la instrucción dirigida, también necesito saber en qué consiste, qué es, qué significa. Igual, una definición. Aquí Ya no sería... escribe más, es licenciado. ¿Mande? Lo escribió. No les escuché. Licen, toda su explicación está entendible, pero como siempre yo sé decir, el tiempo no nos da para tanto leer todos esos autores, sacar, y más que todo las fechas son límites, porque ya el 30 tenemos que entregar, ahora ya somos 28, 29, 30, 2 días, chute casi. Lamentablemente, bueno, fuera solamente con esta materia. Tenemos muchas materias que entregar. Entonces ahí a nosotros sí nos perjudica bastante. Yo, al menos yo, como líder educativo, como en este 31 terminan todos los contratos, yo soy sola contrato, tengo que hacer todos los documentos del CAS, documentos de Educar Ecuador, también la carga horaria que ya últimamente que nos están pidiendo. Entonces yo no sé, no creo que en esta actividad con las compañeras yo no voy a poder trabajar porque no tengo tiempo más que hacer estas actividades. Está un poquito duro. Yo, de ser posible, rogaría que me dé un tiempito para poder hacer con las compañeras porque, como digo, el 31 termina y ayer tuvimos la tutoría con la ingeniera Wendy Acosta, que es del sitio educativo, que tengo que cumplir todas esas actividades que estoy diciendo. Y ahorita llamé a la compañera que está acompañándome a mí en la escuela, que tiene un poquito de inconvenientes en el CAS. Entonces, todo eso estoy, pero vieras cómo estoy en mi caso. Ya, a ver, profes, entiendo la situación, pero sí necesitaría por lo menos un avance. Porque claro, yo entiendo que es corto el tiempo y por eso, claro, yo les puse como fecha de entrega el 30 porque sí necesito ver un avance, porque si les Eso dejo sí para 2 podemos hacer, sí. semanas, exacto, yo necesito ver un avance para ver cómo ustedes están planteando y yo también recomendarles algunas cosas. Obviamente, claro, yo preví que esto iba a pasar, entonces por eso esto lo vamos como primera parte a trabajar esta semana y la siguiente semana ya cuando ustedes me entreguen el texto iré modificando su texto de manera que quede correcto. Claro, Sí. pero sí necesito una primera entrega. Así es, dicen, por ejemplo, más luego ya a las 9 yo tengo otra reunión, entonces no sé hasta qué horas vamos a tener esta reunión y creo que ya estoy queriendo salir del grupo y participar en otra reunión. Entonces, yo ahorita toda esta semana estoy reunión solo por Teams. Ya, entonces sí, ya mismo acabamos. Ya, Por por eso favor, las adelantemos, adelante. por eso la próxima ya les voy a dar un horario por la tarde. Esta se les consideró porque en esta clase no han venido ni leyendo de lo que se trataba la actividad 2.2. Sí, así fue. Entonces, miren, también es su responsabilidad esa parte. Entonces, miren, en cada uno buscar un autor y referencia y citar. Obviamente, no es que ustedes van a escribir 5 páginas de cada una de estos apartados. Mínimo 3 páginas. Pero si escribimos las 3 páginas, tiene que estar bien escrito y bien citado. ¿Sí? Pero tranquilos, ya les digo, por eso tenemos 2 semanas. Este es un primer avance y por eso es necesario entregarlo para yo poder retroalimentar.
porque la unidad 2 tenemos hasta el 20 de septiembre. Entonces, sí es necesario comenzar a trabajarlo con tiempo. ¿Ok? Ya. Entonces, ustedes tendrían que hacer. Ya. Finalmente, para ya terminar, para que ustedes tengan organizado esto de las fuentes que investigaron, entonces, si yo ya elijo un autor sobre lo que es la definición, la comprensión lectora, entonces, acá arriba pongo, ¿no? ¿De dónde saqué? Yo sé que ustedes tienen problemas con esto de las normas APA, así que por esta vez y para en la próxima tutoría retroalimentar, les sugiero que aquí me pongan el link, ubicar el link de donde sacaron. La información, el libro, el artículo. Y aquí el título del libro, la temática que aborda se refiere, por ejemplo, a algún libro, ¿no? De aprendizaje por descubrimiento. En edad infantil, ¿ya? Ustedes no están trabajando con educación infantil, pero digamos que leen tal vez un artículo sobre eso, porque quieren abordar el aprendizaje y les interesa ese concepto de ese libro. Entonces, en temática que aborda, ustedes ponen esas palabras claves. Generalmente, siempre después de resumen, hay un apartado que dice palabras claves. Entonces, ahí ¿qué dice el autor de las palabras claves? Puede que él ponga educación infantil, estrategias de aprendizaje. Esto es simplemente para que lo tengan ordenado. Y el contenido teórico de mi interés, es decir, de este libro, aunque yo no esté trabajando con educación infantil, me interesa la definición de aprendizaje por descubrimiento. Entonces, ubico aquí definición, lo que a mí me interesa de ese libro es la definición del aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí? De tal manera que aquí me pongan el link y yo sepa de dónde sacaron la información para después trabajar referencias en normas APA, porque veo que se les hace todavía complicado. Sí, entonces cinco artículos, tal vez 5 páginas web. No les recomiendo mucho las páginas web, pero sí por lo menos artículos. Libros sabemos que es muy largo, así que por eso están siempre estos artículos de revista académicas. ¿Alguna duda, profes, de esto? No, dice, creo que se entendió. Ya, igual cualquier cosa me pueden preguntar. Esta parte, bueno, el plan de acción es mucho más rápido de hacer, ¿no? Esta parte es donde nos vamos a demorar un poco más. Ya, entonces, bueno, yo más tarde les estaré pasando el horario para mañana las tutorías y ahí les explicaré cómo vamos a hacer con estas ya la próxima semana porque ya entran a clases, entonces obviamente van a estar más ocupados, pero obviamente tienen que tener responsabilidad con la universidad también. Ya, entonces yo les paso este documento por correo para que ustedes lo puedan trabajar, ¿sí? Y ustedes, bueno, ahí se acomoden cómo van a hacer cada uno que va a hacer. Ya, necesitan que suba la reunión a YouTube o si no, ustedes pueden ir aquí. Déjenme guardar el archivo. Ustedes ingresan a Teams, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes en grupo 6, que es el grupo suyo, en publicaciones. Ahorita como estamos grabando, no les aparece todavía, pero sí en donde se va a aparecer esto así. Este es un problema de Teams. Antes yo les compartía los links, pero ahora no me permite. Entonces ustedes entran y ponen descargar. Sí, para que puedan ver la reunión. Listo, Licen. Listo. Entonces yo ahorita les envío este documento y si desean yo puedo subir el video a YouTube y les paso el link. También Sí, con sí. Ya, entonces mejor hagamos eso por el internet que a veces es muy lento, ¿ya? Ajá. Yo les voy a hacer eso en 1 hora tal vez porque se demora en subir, ¿sí? Ya no habría problema. Listo, entonces muchas gracias, profes, y ya saben, cualquier duda estoy atenta. Calla cama. Calla cama. Profe Carmen y Dalia, dejen sus comentarios que asistieron a la reunión, por favor. Y usted, profe Efraín, listo, ya lo ha dejado el comentario.
Sí, dicen lo que pasa es que yo no puedo escribir, no entré por el correo institucional, entré solamente por WhatsApp. Ya, entonces voy a poner aquí entre paréntesis Carmen, que asiste, ¿no es cierto? Dice yo también por WhatsApp Sí, ingresé. porfa. Ya, por esta vez, pero traten de usar el correo institucional, ¿sí? Ah, ya. Téngale abierto ahí también su celular, si es que tienen espacio. Listo, profes. Entonces, ahorita voy a subir el video. Tengo que esperar por lo menos una hora y ya les paso el link con el documento que trabajamos, ¿sí? Ya, Alicia. Listo. Un abrazo, cuídense mucho. Sí, cuídense mucho, que tengan un buen día. Gracias.